Hola iglesia, muy buenos días, Dios te bendiga, qué alegría hoy poder compartir la palabra con todos ustedes. Queremos pues expresarle nuestro amor y nuestra gratitud al Señor, porque a pesar de la distancia pues nos permite estar cerca, nos permite sentir que podemos compartir la palabra y podemos ser uno solo con el Señor. Permítame bendecir su vida, permítame darle gracias al Señor cada día. Como familia le damos gracias a Dios porque ustedes han permanecido, porque se han sostenido en medio de cada adversidad, en medio de cada dificultad, aun cuando muchas veces el temor llega a tocar la puerta de nuestra vida, de nuestra casa. El permanecer en Cristo es una de las cosas más valientes y más admirables que nosotros podamos expresar, o que nosotros sabemos que en medio de cada lucha el Señor es nuestro juez, es nuestro legislador y Él mismo nos va a salvar. Quiero expresarle mi amor y afecto a cada uno de ustedes de parte mía, pero también de parte de mi familia, que bueno, que en estos momentos están ya preparándose también para ir a la iglesia acá en España, y estamos muy felices también de poder servir al Señor, no solo aquí, sino también allá con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra, pero permítanme orar antes de comenzar la palabra. Y me gustaría que ahí en tu lugar tú pudieses cerrar tus ojos y colocar tu mano en el corazón, y que puedas orar conmigo en esta mañana y le podamos decir juntos al Señor: Señor, gracias. Gracias porque hoy es una nueva oportunidad de parte tuya para escuchar tu palabra, para venir a casa, para sentir que somos parte de tu iglesia, para sentir, Señor, tu presencia en nuestra vida, para poder abrazarnos unos a otros como hermanos y poder entender, Señor, que tú tienes un plan y un propósito en nuestra vida. Te pedimos hoy, Señor, que puedas quitar toda venda de nuestra mente, de nuestros ojos, que nos impide, Señor, conocer tu palabra, entenderla, y no solo entenderla, sino sembrarla en nuestro corazón y que pueda dar fruto abundante y fruto que permanezca. Señor, que hoy tú puedas hablar a cada uno de nosotros y salgamos de este lugar determinados a tomar decisiones que nos acerquen más a ti y a entender que todo lo que vivimos, Señor, tiene un propósito cuando nos alineamos a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Quiero compartir contigo una palabra que he titulado "Por algo suceden las cosas". Dile a la persona que está a tu lado: por algo suceden las cosas. Y cuando yo digo por algo suceden las cosas, estamos hablando de nosotros que tenemos conocimiento del Señor, que entregamos nuestra vida al Señor. Y si tú no lo has hecho, pues que tú le puedas decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a vivir circunstancias, y muchas veces pensamos que muchas de esas circunstancias escapan de las manos de Dios. Aunque es cierto que muchas de las circunstancias que vivimos vienen consecuencia de nuestras malas decisiones, también es cierto que muchas circunstancias que vivimos vienen, que aunque, como le sucedió a Job, que aunque no había hecho nada incorrecto, pues el Señor permitió que pasara por esa prueba, y esa prueba le fortaleció, lo llevó a un momento muy duro, pero toda esa prueba tenía un objetivo en su vida. De la misma manera, como cristianos, cada circunstancia que vivimos tiene un propósito, solo que en el momento en que vivimos la prueba, muy pocas veces nos damos cuenta de cuál es el propósito que tiene el Señor con nosotros. Pero de algo estoy seguro, es que todo pasa por algo. Di conmigo: todo pasa por algo. Amén. Y durante estos días pasados hemos estado leyendo el libro de Primera de Samuel, leímos Segunda de Samuel, estamos ahora con el libro de Primera de Reyes, y sé que hemos aprendido mucho. Pero a mí en esta mañana quiero compartirte algo que está en el libro de Primera de Samuel. No lo vas a buscar porque seguramente ya lo has leído, y bueno, pero para que sepas, está el inicio de esa historia está en Primera de Samuel 16. Me imagino que ya sabes de qué voy a hablar en esta mañana, pero tiene referencia a David, tiene referencia a ciertas circunstancias que le tocó atravesar desde el principio, desde su llamado, que le llevó a ese recorrido
Sí, le llevó ese recorrido a adquirir muchos conocimientos que luego fueron usados por Dios para su gloria. Amén. Y bueno, creo que cuando leemos 1 Samuel 16 nos damos cuenta que cuando el Señor le dice a Samuel, tienes que ir y tienes que ungir al próximo rey, Samuel en obediencia al Señor, y sé que estos últimos domingos Nani, Ramón han estado hablando de lo que es la obediencia, y hoy no es la excepción. Seguiremos hablando de la importancia de ser obedientes a la voz del Señor, de la importancia que es para el cristiano poder obedecer su voz, poder ser guiados por su voz y poder entender que Dios anhela lo que muchas veces nosotros no podemos mirar. Él tiene un propósito aún con las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando. Entonces Samuel fue enviado a la casa de Isaí. Él quería ungir al próximo rey de Israel, pero resulta que llega y se consigue un panorama. Dice la palabra en el verso 6 que Samuel mira a Eliab, un hombre de pronto fuerte. Dice la palabra que de hermoso parecer, y él enseguida pensó, seguro que este es el próximo rey de Israel. Y allí donde vemos que el Señor pues le dice, mira Samuel, no es así, porque tú de pronto miras la apariencia, pero yo miro lo que hay dentro, lo que hay en el corazón. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que no tenemos el poder que tiene el Señor para leer los secretos del corazón de alguien. De hecho, la misma palabra establece que tu corazón y mi corazón son engañosos y que solo el Señor lo conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con él? Samuel estaba viendo la apariencia de este hombre. Samuel estaba viendo la apariencia de los hijos de Isaí, pero el Señor estaba viendo el corazón. El Señor sabía lo que había en el corazón de los hijos de Isaí. Entonces, para nosotros, muchas veces creemos que nos corresponde el juzgar a las personas, y muchas veces hacemos juicios de las personas o de las situaciones por lo que vemos, así como Samuel en ese momento diría, bueno, nada, el próximo rey tiene que ser un hombre de guerra, tiene que ser un hombre culto, sabio, imponente, y quizás este es el que yo decido que puede ser. Yo creo que Dios va a escoger a este, pero el Señor le dice un momentico. Y yo creo que eso también es un llamado de atención para nosotros. Amados, no hemos sido llamados para juzgar a nadie, no hemos sido llamados para poner en tela de juicio a otros hermanos, aún los miembros de nuestra familia. Hemos sido llamados porque el Señor ha mirado lo que hay dentro de nosotros, y aunque en el momento en que nos llama nos creemos los más insignificantes, y no me voy a adelantar a lo que quiero hablarles hoy, pero el Señor mira más allá de nuestros atributos, el Señor mira más allá de lo que tenemos, y el Señor dice, aún de la nada, de eso que hay dentro, yo quiero hacer algo maravilloso para que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Entonces muchas veces nosotros necesitamos entender que no podemos seguir juzgando por las apariencias. Cada vez que alguien se acerca y habla mal de otro, siempre intento decirle, por algo tiene que estar pasando esa persona. ¿Por qué primero no le escribes? ¿Por qué primero no tratas de entender? Y con esto no quiero justificar una mala acción de otro, sino quiero llevarte a entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un porqué, tanto lo bueno como lo malo. O sea, todo tiene un porqué. Muchas veces vemos una actitud incorrecta de las personas que amamos, pero dentro hay algo que de pronto está llevando a esa persona a actuar de la manera en que está actuando. Entonces necesitamos dejar de juzgar por las apariencias y confiarnos en el que el Señor mira más allá y mira lo que hay en el corazón. Dios escoge y hace cosas con personas que probablemente diríamos, wow, esta persona no está calificada. Lo vemos en el momento en que Jesús escogió a sus 12 discípulos. Eran personas que quizás no tenían el conocimiento, eran personas que quizás
tenían diferentes temperamentos. Vemos a un Pedro que de pronto su carácter era como iracundo, un carácter firme. Vemos a recaudadores de impuestos, vemos que en su caminar, en un momento específico, tiene un encuentro con esa mujer samaritana, una mujer que aparentemente no parecía ser digna de recibir al Mesías o de recibir un milagro de parte del Mesías, pero lo hizo, ¿sí? Porque el Señor no mira lo externo, el Señor mira lo que hay dentro de nosotros, y a través de nosotros Él quiere poder glorificarse, Él quiere poder extender su reino, y que así como Sansón, que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa historia, cuando las personas veían lo que Sansón hacía, empezaron a decir, ¿de dónde viene su poder? ¿De dónde viene su poder? Y querían tener lo que él tenía y pensaban que era solo del cabello, y allí se dirigieron a quitarle, a cortarle el cabello para poder quitarle el poder. Pero el poder que viene del Señor no es de una apariencia física, sino es una fuerza que viene desde adentro, que el Señor nos impulsa a hacer, aun cuando nuestra apariencia no sea la que los demás llaman perfectos, pero el Señor usa a lo vil y a lo menospreciado del mundo como yo para poder glorificarse y para poder decir, wow, solamente Dios lo pudo haber hecho. Y así mismo Dios lo quiere hacer y lo está haciendo con muchos en esta hora. Amén. Entonces, David, yo pienso que algo que David tenía, y seguro que lo han venido hablando en estos últimos domingos, es una marca, y es la marca de la obediencia. Vemos un David que en muchas oportunidades tuvo la oportunidad de rebelarse al rey Saúl, de rebelarse de pronto a ciertas personas y circunstancias que lo oprimían, que lo maltrataban o que injustamente le perseguían. Pero él decidió ser obediente a la amistad que tenía, decidió ser obediente al rey, decidió ser obediente al hijo del rey, que tenía una amistad maravillosa, que hace un tiempo cuando nos leíamos, eso me quebró mucho cuando leía la amistad de David con el hijo de Saúl, Jonatán, porque sentía que Dios anhela que nosotros podamos tener este tipo de amistades profundas y que podamos estar arraigados y creer que Dios permite que se levante una familia alrededor nuestra, que se convierta en una amistad genuina, en una amistad sincera. Y creo que eso nos impulsa, aunque no es el tema de hoy, pero necesitamos ser, hago un paréntesis, necesitamos ser esos amigos que quisiéramos tener. Sé que muchos de nosotros queremos tener grandes amigos, queremos poder confiar en ellos, queremos poder estar con ellos, pero necesitamos entender que si queremos tener buenos amigos, necesitamos comenzar nosotros en primer lugar siendo grandes, buenos amigos, fieles, sobre todo obedientes a Dios y fieles a esa amistad que el Señor nos entrega, que se cultiva. Una amistad se cultiva con detalles, el estar presente en los momentos de mayor necesidad de las personas, los momentos alegres, pero también los momentos tristes, ese mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Eso va haciendo que una amistad pueda fortalecerse. Yo sí creo en la amistad verdadera, yo sí creo que podemos tener amigos sinceros y amigos que se convierten, amigas que se convierten en hermanas, y que Dios nos enseña que aunque no tengan la sangre nuestra, pero es como que si la tuviesen. Así que hoy quiero con este paréntesis cerrarlo y animarte a que creas en esa amistad verdadera y puedas dar todo de ti, porque sí vale la pena, y Dios mira lo que nosotros damos cuando lo damos con el corazón. Amén. Y siguiendo con la palabra, yo pienso que les decía que David tenía la marca de la obediencia y la fidelidad. Aprendió a ser fiel en las tareas pequeñas, en las tareas que quizás no tenían como mucha relevancia ante los ojos del mundo. Recordemos que en la época de pronto el ser el pastor de las ovejas, primero que era un trabajo que por lo general lo hacían los criados. Los criados de la familia se encargaban de pastorear las ovejas, y era un trabajo que no era tan bueno, tan bien visto, ¿no? Lo vemos cuando el faraón, cuando que José le dice a sus hermanos, digan que ustedes son pastores de ovejas, que ese trabajo aquí como que no es muy bien visto y los van a apartar, y fue donde fueron a otra tierra y allí se asentaron. Entonces David, de pronto eso nos hace
quizás pensar que la familia de David en ese momento no era una familia muy pudiente y de que de todos los hermanos, quizás él fue el que encargaron de cuidar a las ovejas. De hecho, lo vemos en el momento más adelante en que sus hermanos lo ven en el frente de batalla. Le dicen: ¿qué haces tú aquí? ¿Acaso no estás cuidando las pocas? De una manera muy despectiva. ¿Por qué no estás cuidando las pocas ovejas que tenemos? En fin, fue algo como muy despectivo, ¿no? Que sus hermanos sintieron hacia David en ese momento. Pero David aprendió a ser fiel y obediente en esos momentos, o con esos detalles que parecían muy insignificantes y muy pequeños. Él aprendió a ser obediente, a ser fiel, a hacer esas pequeñas tareas que los llevarían luego a una gran victoria. Hace un tiempo hace muchos años, escuchaba un testimonio de José Ordóñez. Seguro algunos de ustedes lo han escuchado, que él tiene una manera muy peculiar de predicar el evangelio, es muy chistoso. Bueno, en fin, él se convierte a Cristo. Él antes pues hacía comedia, se convierte a Cristo, tiene una transformación total en la comedia. De hecho, ustedes lo pueden buscar en YouTube y hay muchos videos de él. A mí me encanta uno que se llama Emparejado, que para los matrimonios es maravilloso. Pero José Ordóñez, él dice que, bueno, él rompió un récord Guinness, fue que la persona que se quedó durante mucho más tiempo como contando chistes durante, creo que fueron 3 días seguidos, y para eso pues necesitaba tener una condición en su garganta, una condición física para poder quedarse durante todas esas horas, que en realidad no recuerdo cuántas fueron, pero para poder estar allí y poder contar esos chistes durante todo ese tiempo. Y él dice que cuando él era pequeño, ellos no tenían pues una buena situación financiera y le tocaba a él ir a la calle y vender el papel toalé. Entonces él decía que él iba por las calles, cuando antes en Colombia se vendía de las calles, y él decía 100 el papel toalé, y gritaba durísimo para que toda la cuadra lo escuchara y pudieran salir a comprar. Entonces él dice que durante un tiempo él gritaba y gritaba y gritaba, y luego cuando él está en este récord Guinness, que cumple el récord Guinness, le dicen que cómo sucedió, que fue algo, imagínate, un récord Guinness, algo que no todo el mundo lo puede hacer y que necesitas tener una condición en la garganta, en las cuerdas, que te permitiera poder hablar durante tanto tiempo. Y él dice que el tener esta venta de esta manera con su boca, no tenía un parlante, sino tenía que hacerlo con su boca, le permitió prepararse para lo que luego se convertiría en un récord Guinness y que le daría pues también mucha fama, y que además de eso pues le permitió prepararse para poder lograr el objetivo. Pienso que de la misma manera David también fue preparado en tareas que eran muy insignificantes, quizás que eran muy pequeñas, pero él aprendió a ser fiel en esas tareas, y por eso un día pudo tener la victoria contra el gigante y en otras oportunidades que seguro pues ustedes lo leyeron o lo han leído, donde David pudo sobreponerse, donde David pudo mostrar el poder de Dios a través de lo que él hacía. Entonces, apacentar ovejas, les decía que era un trabajo de criados, y él fue enviado a ese lugar. Él fue enviado allí y aprendió mucho, quizás en su soledad. Recordemos que luego David fue enviado a tocarle el arpa a Saúl, y cuando los demonios venían y se apoderaban de David, decía que de Saúl dice la palabra que David tocaba el arpa, y en ese momento Saúl sentía esa paz, esa tranquilidad. Entonces quizás en esos momentos con sus ovejas él empezó, no lo sé, es una suposición de parte mía, pero ahí comenzó a tocar, quizás a practicar el arpa. Recordemos que luego David escribe muchísimos salmos. La gran mayoría de los salmos que vemos fueron escritos por David. Sí, muchos de los salmos fueron escritos por él. Entonces fueron momentos quizás que le permitió vivir allí de tranquilidad, momentos de cuidado de sus ovejas, donde él empezó a desarrollar dentro de él esas habilidades que más adelante, unos años más, les permitiría poder actuar y darle la gloria al Señor.
En ese lugar David de pronto no era un hombre de guerra porque no iba a la batalla como sus hermanos, pero él aprendió a defender a sus ovejas de los animales, aprendió a defender a sus ovejas de esos animales feroces, de pronto de ladrones. Ahí estaba David defendiéndolos y se enfrentó a fieras. Dice en Primera de Samuel, que usted lo podemos leer juntos, Primera de Samuel 17, ¿sí? Que busque en la palabra, Primera de Samuel, capítulo 17. Vemos el relato de esta historia cuando él se enfrenta a Goliat. Mira, y podemos ver cómo en el verso 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Por qué? Porque David le estaba preguntando a las personas: ¿y qué le va a dar el rey al que venza a este gigante? ¿Y qué va a hacer? ¿Y quién es el gigante? Y cuando Eliab, aquel que era apuesto, que era grande, que Samuel pensaba que era el rey de Israel, lo ve, le dice: ¿y qué haces tú aquí? Y le empieza: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Como despectivo, ¿no? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David en el verso 29 le responde: ¿pero qué he hecho yo ahora? Sabemos que de pronto David era como que juzgado por cosas que en realidad no hacía nada, ¿no? Y él le dice: ¿y ahora ¿y ahora qué hice yo? ¿Y ahora qué te hice? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y lo refirieron delante de Saúl. Y por supuesto Saúl lo hace venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínate, también Saúl estaba llevándose por la apariencia. ¿Quién iba a pensar que David, de pronto un hombre que no tenía apariencia de guerra, quizás era bajito, no sabemos, pero de acuerdo a la descripción quizás no era robusto, quizás no era una persona que podía verse visualmente capaz de vencer a un gigante tan enorme, y valga la redundancia, un hombre tan gigante, y no solo tan gigante, sino que tenía un escudero, una persona que iba adelante con un escudo, tenía un arma que pesaba no sé qué cuánto, tenía protección, tenía casco, y David simplemente estaba allí de la nada. Dice la palabra que en un momento Saúl intentó como colocarle sus armaduras y no pudo. David no se sintió a gusto y dijo: no, simplemente fue y tomó 5 piedras y solo usó una, y con esa piedra pudo vencer al gigante para que él cayera al piso, y usted sabe la historia. Y luego con esa misma arma del gigante David terminó de acabar con la vida de Goliat. Pero ¿a qué quiero ir con esto? A que muchas veces nosotros pues no sabemos lo que Dios es capaz de hacer, aun cuando quizás nosotros no veamos que estamos preparados, o que la situación nos supera, o que la situación que estamos viviendo es difícil. Debemos entender que en las manos del Señor todo pasa por algo, y que aquello que de pronto tú dices: yo no puedo, cuando se lo entregas al Señor y tienes fe. Y vamos a ver rápidamente unas características que tuvo David, y que tú hoy te puedas apropiar, que hoy podamos, porque yo también las necesito en mi vida, apropiarnos de estas características que tenía David para vencer a ese gigante que tenemos delante de nosotros. Quizás no es un gigante humano, quizás no es una persona gigante delante de nosotros que necesitamos vencer, pero de pronto ese Goliat de nuestra vida viene a ser una situación familiar, una situación matrimonial, con nuestros hijos, con las finanzas, con el temor por lo que de pronto está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra nación. Y ese es un gigante que viene y se levanta contra nosotros a atemorizar. Dice la palabra que todos los días salía
aquel gigante y atemorizaba al ejército de Israel. Y tanto era el temor que el ejército de Israel sentía que huía. Y quizás nosotros hemos estado huyendo de nuestros gigantes, hemos estado huyendo de nuestra situación y no hemos entendido que Dios nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Jesucristo en su muerte dijo, luego que le tocó partir, Él regresa a la tierra y dice que Él estará con nosotros, que nos deja el Espíritu Santo como nuestro amigo, nuestro consolador, pero que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y el fin no ha llegado. El fin no ha llegado, por tanto que el Espíritu del Señor está con nosotros y nos protege y nos guarda, y es el que nos da la fuerza para poder levantarnos en el nombre de Jesús y poder derribar cualquier gigante que puede estar delante de nosotros. Pero en medio del proceso necesitamos aprender a ser fiel y a ser obedientes. Fieles al Señor, obedientes al Señor, a su palabra, comenzar a ver la palabra de Dios como una guía a la cual necesitamos ser obedientes, ser fiel a las personas que nos rodean. Sí, ser fiel y obediente a las personas que nos rodean, aun cuando no recibamos fidelidad ni lealtad, porque David de su familia quizás no recibía fidelidad. De hecho, su papá pensó que cualquiera de sus hijos podían ser el rey, y en última instancia, ay, sí, yo tengo otro hijo que está cuidando las ovejas. Y fue donde vino. Entonces, pero el Señor miró el corazón de David, y el Señor mira hoy tu corazón y mi corazón. Amén. Y fíjate que David le dice a Saúl, le dice en el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y bueno, luego vemos que Saúl lo vistió, que trató de ponerle la armadura, y fue un caso imposible, un caso perdido, porque David sabía el poder que había dentro de él, y él iba, ¿sí?, ante el gigante con varias características, y que te las quiero compartir hoy. Lo primero es que tuvo fe. La fe es imprescindible en estos tiempos, porque la fe nos lleva a ver las cosas que no son como si fuesen. Si yo no tengo fe, es muy difícil poder alcanzar las promesas que el Señor nos ha dado, porque de pronto el panorama con el que tú te estás enfrentando, ese gigante, todo dice que está derrotado. Aquí delante de David habían hombres que estaban con experiencia en la batalla, que sabían lo que era ir a la guerra, y David no. Y quizás tú te sientes así, te sientes como insignificante en medio de la circunstancia que puedes estar atravesando. Quizás tú dices, humanamente yo no puedo hacer nada. Y allí hablaba con alguien hace pocos días y le decía, ese es el momento perfecto en el que Dios entra, actúa y transforma tu vida. En el momento en que tú no puedes hacer más nada, en ese momento tú te rindes delante del Señor, y el Señor viene y toma el lugar que a Él le corresponde, y estoy seguro que la gloria postrera pues será aún mayor que la primera. Pero necesito tener fe. Diga conmigo, fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Eso está en el libro de Hebreos. Necesito tener fe. Ya David veía que por fe había derribado al gigante, porque hablaba con Saúl y no expresaba temor sus palabras, sino decía, ¿qué se cree este? Si yo he podido vencer a los leones, si he podido vencer al oso y tomarlo de mi mano y derribarlo, ¿acaso no lo puedo hacer con este gigante? Así que David tuvo fe. Lo segundo que tuvo David fue seguridad.
Él tuvo seguridad, él no se llevó por los que lo rodeaban, él no se sintió menos que las personas que estaban a su alrededor, sino que él dijo, yo lo voy a hacer. Había una seguridad, y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener seguridad de que el que pelea la batalla por nosotros es el Señor. Ahora bien, que esa seguridad no sea una seguridad ficticia, no sea una seguridad a mí. Es decir, tengo seguridad de que el Señor me va a dar tal cosa y es una cosa vanidosa y es algo que yo quiero porque yo soy hija de Dios. No, esa no es la intención o no es lo que el Señor anhela de nosotros. Es tener la seguridad que esa circunstancia que tú estás viviendo, no porque tú te lo buscaste, y si te lo buscaste ya te arrepentiste, entonces tú le dices, Señor, me arrepentí de esto que hice, estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, pero yo tengo la seguridad de que tu palabra dice que si yo me arrepiento y vengo a ti, tú me escuchas, tú me perdonas y haces pasar las cosas, y las cosas viejas pasan y tú haces cosas nuevas. Esa es la seguridad de que Dios nos da la palabra para que nosotros nos apropiemos y para que nosotros la declaremos. Hoy en día está muy de moda declarar cosas y empieza la gente a decir, decláralo para que lo cumpla, declara que tú eres próspero. Hermano, no. Lo que nosotros necesitamos declarar es lo que la palabra establece. ¿Me entiendes? No es declaraciones vanas de nuestra boca, declara que eso es tuyo, declara que ese trabajo es tuyo. No, hermano, busca la palabra y di, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Señor, yo te pido en tu nombre que sea conquistado el trabajo, que sea conquistado X circunstancia. Pero aprendamos a usar las armas que el Señor nos ha dado. Aprendamos a usar la palabra como esa espada, ¿sí? Que de doble filo que el Señor nos dejó para poder nosotros caminar en este mundo que cada día se está poniendo más oscuro y vendrán días más oscuros aún. Y tú y yo necesitamos prepararnos para lo que está viniendo y para lo que vendrá a la tierra. Amén. Entonces lo primero que tuvo fue fe, lo segundo fue seguridad y lo tercero, es bien importante, son 5 cosas, pero lo tercero, y es muy muy importante, es la identidad. Diga conmigo, identidad. Fe, seguridad, identidad. ¿Sabes qué hace la identidad en nuestra vida? La identidad no nos hace deambular de un lugar al otro. No nos hace ir de un lado al otro como las olas del mar. La identidad nos hace saber que somos hijos del Señor y como hijos del Señor soy coheredero con Cristo Jesús de las riquezas celestiales. Cuando tengo identidad sé que estoy en esta vida de paso, que esta no es mi nacionalidad no es española ahorita, mi nacionalidad no es venezolana, mi nacionalidad es celestial. Y en el lugar donde el Señor me coloque, allí debo saber que mi identidad no pertenece del lugar donde yo viva, o el lugar donde nazca, sino que mi identidad viene del cielo, mi identidad viene del cielo. Y cuando tenemos una identidad clara, esto escúchame bien, no nos sentimos turistas en la iglesia, no nos sentimos turistas en el servicio a Dios, sino sentimos que necesitamos servir al Señor, necesitamos estar en algún área del Señor, no que turista que viene solo los domingos y se regresa y vuelve el otro domingo. Muchos de ustedes han tenido esa revelación a su vida y han empezado a tener responsabilidades en la iglesia, responsabilidades quizás pequeñas para el mundo, pero son grandes para el Señor. Han empezado a sentir que la iglesia es su casa, han empezado a ver detalles de la iglesia y a querer repararlos, querer estar allí. Eso hace la identidad es la que te hace sentir un día, yo no puedo estar sin ir a una célula, a un grupo vida, yo no puedo estar sin asistir a un grupo vida, pero tampoco puedo estar sin tener a alguien a la que yo pueda formar, pueda ayudar, pueda discipular. Pero mientras yo discipulo a esa persona, yo debo entender que esa persona va a seguir mis pasos porque yo sigo los pasos del Maestro. Entonces es bien importante que tengamos identidad, que sepamos quiénes somos delante del Señor. Una persona que tiene una identidad clara del reino no va a clavarte un puñal en la espalda. Una persona que tiene la identidad sabe que no va a traicionar, que no va a engañar, porque sabe que es un hijo del reino y que su propósito es actuar como Jesucristo actuaba. Cometemos errores, cometemos pecados, pero si hay algo que nos hace
la identidad de Cristo es que nos enseña a ser fiel a las personas, fiel a nuestros hermanos, fiel a nuestra familia, a no esperar que se voltee para en sus espaldas hablar lo que no se debe. No, la identidad te hace ser hijo, no ser esclavo, decir Dios tiene el control de mi vida y si lo que estoy viendo no parece correcto, el Señor se encargará en su tiempo. Amén, pero la identidad te hace ser hijos, la identidad te hace entender que tú estás aquí para ser ayudado, pero también para ayudar a otros. Esa es la identidad, porque el que es huérfano, el que no tiene la identidad de Cristo, está solo para recibir, ¿verdad? Se nutre, pero no viene de él el dar. Pero cuando tú tienes una identidad clara, de acuerdo a lo que dice la palabra, tú dices que el Señor dice que lo que ha hecho en ti, lo que está haciendo en ti, tienes tú que hacerlo en otro, que a su vez sea digno de prepararse de ti y poder hacer en otros lo que recibió de ti. Entonces, de eso se trata la formación. Cuando Jesús estuvo en la tierra con sus 12 discípulos, se vació en ellos, los formó a ellos, los discipuló a ellos y luego los envió a que hicieran lo mismo con otras personas. Eso es lo que hace la identidad de Cristo en nuestra vida. Y si a medida en que vamos leyendo o te estoy compartiendo esto, tú dices, yo necesito tener identidad, yo no tengo identidad, yo me dejo llevar por lo que la gente me dice, yo me dejo llevar por lo que la gente habla en la calle. Hay muchos que están sirviendo en la iglesia, o que estuvieron sirviendo en un momento específico en la iglesia del reino del Señor y empezaron a escuchar las voces de afuera, aún las voces de hermanos dentro de la misma iglesia, y los desplazaron del servicio al Señor. Eso no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios te levanta, te fortalece y te anima a santificar para continuar en el servicio al Señor. Si nosotros nos llevamos por los que tiran piedra, querido hermano, nunca vamos a poder hacer la obra del Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en el iniciador y en el perfeccionador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Al lado hablarán, dirán, criticarán. ¿Por qué? Porque no tienen identidad y porque en cierto modo envidian verte servirle al Señor, pero tú tienes que decir, no me voy a dejar, sino que me voy a levantar y voy a servir con más fuerza, con más ahínco, con más pasión, porque mi servicio viene para el Señor. Amén. Entonces, tener la identidad clara es fundamental, porque te va a permitir ser moldeado, pero también poder moldear a otros. Tener identidad es saber que nosotros necesitamos ser formados en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter. Una persona que no se deja moldear no es un discípulo, es un creyente. El discípulo se deja formar, el discípulo recibe los consejos, el discípulo se deja guiar, no es soberbio, no es arrogante. Y si en un momento lo fue, dice, Señor, derriba la soberbia de mi vida, derriba la arrogancia, porque yo quiero ser un discípulo del reino, que sea discipulador de otros, que ayude a formar a otros, ¿sí? Entonces, la fe, la seguridad, la identidad. Y lo cuarto es la determinación. David tuvo la determinación de ir y vencer al gigante. A veces tenemos identidad, tenemos fe, tenemos seguridad, pero no tenemos determinación. Y nos paralizamos, nos pausamos. Sí, el gigante. Nos acostumbramos a vivir rodeados de gigantes que pueden ser derribados en el nombre de Jesús. Porque digo, tengo fe, pero no me levanto para vencerlo, no me levanto para hacerle frente. Y David, hay algo que desde hace muchos años nunca se ha borrado de mi mente, y es esa frase donde David se levanta y le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y allí donde él se determina y con su onda, ¿sí?, lanza la piedra, y efectivamente esa piedra da de manera certera en la frente, cae hacia adelante el gigante, y él toma la misma espada del gigante
y se determinó, y lo último es que accionó. Diga conmigo, accionó. La determinación y la acción tienen que ir de la mano. La fe, la seguridad, la identidad, la determinación y la acción tienen que ir de la mano para poder derribar esos gigantes en el nombre del Señor. La acción es ponerse de pie y avanzar. Muchos de nosotros estamos paralizados, tenemos la identidad, tenemos la gracia, tenemos el poder del Señor, pero no accionamos, no damos el primer paso, no vamos a la conquista. Imagínate a David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor poderoso, y se paraliza. Y viene el gigante y ¿qué pasa? Lo derriba, ¿sí? Pero David, además de tener la determinación, accionó, avanzó, comenzó a correr y hasta que le dio y pudo lanzar a cierta distancia, perdón, y esa piedra fue la piedra que Dios usó para hacer que ese gigante cayera. Pero luego que el gigante cayó no fue suficiente, sino que él fue y se cercioró de que no solo el gigante hubiese caído, sino que hubiese estado destruido y derribado y que nunca más iba a poder seguir atemorizándolo a él y mucho menos al pueblo de Israel. Así que, querido hermano, esta es la palabra que quería compartir contigo en esta mañana. Quiero animarte, que Dios pueda hablar a nuestro corazón, que hayas podido tomar notas hoy. Es bien importante que en cada reunión puedas tener tu lápiz, puedas tener tu hoja, puedas tener tu Biblia, y cuando llegues a casa puedas escudriñar las escrituras. No podemos llevarnos por todas las palabras que escuchamos. Necesitamos cerciorarnos que lo que yo le estoy predicando, lo que cualquier persona le esté predicando, usted lo pueda comprobar en la palabra. Y no solo comprobar en la palabra, sino que puedas leer el contexto de la palabra, por qué se escribió, de qué manera se escribió. Por ejemplo, acerca de Primera de Samuel que acabamos de leer, muchos predicadores inventan cosas que no están aquí. Y es delicado, hermano, es delicado porque necesitamos predicar lo que está aquí en la palabra, ni más ni menos, y saber el contexto por el cual fueron escritas estas cosas y por qué actuó el pueblo de esa manera. Amén. Así que hoy quiero pedirle al Señor que pueda hacer que nosotros salgamos de este lugar con la determinación de David. Sí, con esa fidelidad, con esa obediencia, pero sobre todo que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Y me gustaría que podamos orar. ¿Te parece? ¿Qué tal si tú te pones de pie y oramos juntos al Señor? No quiero orar contigo. Para mí bastante difícil poder estar sentada, pero bueno, oramos al Señor porque gracias a Él que nos da la oportunidad de poder orar, de poder estar y poder acercarnos a ustedes a pesar de la distancia y poder decir: aquí está el Señor, aquí permanece el Señor, allá en la iglesia está con ustedes, y de eso no hay duda alguna, que el Señor es nuestro defensor, que el Señor es nuestro escondite y es nuestra defensa. Y oramos al Señor y que puedas cerrar tus ojos allí por un momento y juntos podamos darle gracias al Señor por esta palabra, por este día, porque su palabra es bálsamo para nuestra vida, bálsamo a nuestro corazón. Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos permitido la duda y el temor en nuestro corazón, donde hemos dejado de ver, Señor, que las pequeñas tareas a las cuales nos hemos enfrentado nos han estado preparando, Señor, para esa victoria que tú nos quieres dar. Quizás no hemos visto, Señor, que todo lo que hemos atravesado hasta ahora es una práctica, Señor. Es una práctica porque en su tiempo podemos usar eso que hemos aprendido para bendecir a muchos. Oramos en esta mañana, Señor, para que tú puedas poner en nuestros corazones ese corazón de David, obediente y fiel. Y aunque tuvo momentos de oscuridad en su vida, de malas decisiones, pero tu palabra establece, Señor, que era un hombre con un corazón conforme a tu corazón. Señor, ayúdanos a tener la fe que tenía David allí en ese lugar donde él intentaba vencer al gigante y lo venció en el nombre de Dios, Señor. Danos esa fe que David tenía, danos esa seguridad, Señor, esa seguridad que nos hace saber que no depende de nuestros talentos, no depende de lo físico, no depende de lo externo, sino que depende de ti.
Ayúdanos a tener una identidad clara, Señor. Por mucho tiempo hemos dejado de vernos como tus hijos y hemos actuado como esclavos. Ayúdanos a tener identidad en el lugar donde nos has puesto, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Identidad como hijo de Dios. Quita toda marca de nuestro pasado que nos ha estado haciendo sentir que no somos hijos, Señor. Ayúdanos a sentir que somos tus hijos y que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros para que nos pudiera dar esa identidad de hijos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a tener la determinación para levantarnos e ir a accionar en el nombre de Jesucristo, para poder tomar acción sobre aquellas cosas que tú nos mandas a hacer. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por esta tu casa, Vida Shore Carúpano. Gracias te doy también por lo que estás haciendo aquí en España. Gracias, Señor, porque no nos has traído aquí en vano, porque también, así como David, yo entiendo que tú nos preparaste durante varios tiempos, varios años, Señor, para que aquí podamos también ayudar y ser de bendición en este lugar. Gracias, Señor, por la vida de cada líder que se ha levantado para asumir la responsabilidad de la iglesia del Señor. Oro para que fuerzas sean renovadas. Oro, Señor, para que no falte nada en los hogares de tus hijos en Venezuela. Oro, Señor, para que en medio del caos, del temor, del miedo, de la duda, de todo lo que ha venido, Señor, a estremecer el corazón de tus hijos, podamos confiar en lo que dice tu palabra, Señor, de que tú nos tienes en el hueco de la mano. Oro por este inicio de semana, Señor, para que puedas ser tú tomando el control de todo, para que seas tú tomando el control del trabajo, de la comida, de la familia, y para que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque los tiempos son difíciles. Satanás viene como león rugiente a destruir, a robar y a matar, pero tu palabra establece que tú traes vida. Yo quiero orar por una protección especial sobre cada familia, Señor, que está representada en esta persona que está escuchando la palabra hoy, Señor. Que tú hagas cercos de protección alrededor de la casa. Saca al que ha dividido, saca al destructor, saca, Señor, al maligno que ha querido traer destrucción sobre los matrimonios, sobre los hogares de tus hijos, Señor. Y donde había ruina, destrucción, escasez, tú traes tu presencia, tu sanidad, tu restauración y tu provisión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos das las armas para poder vencer a nuestros gigantes. Te bendigo, Señor, y bendícenos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un domingo muy especial y que tengan un feliz inicio de semana. Reciban un abrazo de parte nuestra, de parte de nuestra familia, y gracias por sus oraciones, no han sido en vano. Sus oraciones han estado con nosotros continuamente y sabemos que el Señor les escucha, que el Señor les ama y por supuesto también nos escucha y nos ama a nosotros. Un abrazo gigantesco, seguimos en la obra, seguimos trabajando para el Señor, y hoy para nosotros es un día bastante fuerte, porque bueno, tenemos que servir aquí en la iglesia en la mañana y también en la tarde comienza un segundo servicio, pero bueno, oramos al Señor para que renueve nuestras fuerzas y podamos seguir sirviéndole con amor y con pasión. Reciban un abrazo gigantesco, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Les amamos.